Amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Agenda País. En esta ocasión, Noche de Senadores. Estamos transmitiendo nuestro programa desde el campus de maestrías, el campus Dr. José Mauricio Loucel. Queremos darle la bienvenida a un programa más. Agenda País está buscando realmente enfocar los temas en un nuevo modelo de desarrollo de país. Queremos ser constructivos, queremos aportar, queremos ser parte del crecimiento y desarrollo, sobre todo a través del pensamiento de los invitados que tenemos en nuestro programa, que en esta ocasión son miembros del Senado Consultivo. Pero antes de que los presente, los invito a todos ustedes a que vean el reportaje que hemos preparado para el programa de esta ocasión. Proyecciones sociales, económicas y políticas para El Salvador 2020. Con el presupuesto general de la Nación aprobado en tiempo, el gobierno arrancó con buen pie el 2020. Los rubros de educación, salud y seguridad han recibido un aumento significativo, con el objetivo de reforzar y mejorar su cobertura, pero sin apuestas integrales, concretas y realistas alrededor de las urgencias que necesita resolver el país, a tenor de la lectura que hacen algunos analistas al reflexionar sobre los grandes desafíos que enfrenta el Ejecutivo en el área social. De hecho, uno de los puntos críticos que señala es la ejecución de programas sociales dosificados, aislados y poco estructurados, que carecen de una visión estratégica de país que impulse hacia la construcción de un nuevo modelo de desarrollo. En esa línea, el tema económico también se convierte en un elemento esencial de intervención inmediata para enfrentar los retos que el Ejecutivo tiene ante sí, sobre todo cuando se habla de que el modelo económico de El Salvador está agotado y que se requiere concretar alianzas público-privadas, una estrategia fuerte en la atracción de inversiones, una verdadera relación entre gobierno y empresa privada y acciones específicas que permitan avanzar en el tema de recaudación fiscal. Las proyecciones para este 2020 también tienen un componente político en el que los acuerdos y la adecuada gestión de los disensos son esenciales. En ese contexto, ¿en qué no se puede obviar la realidad de que este es un año preelectoral, que los partidos políticos mayoritarios deben transformarse y renovarse, y que, al mismo tiempo, existen nuevas opciones políticas, lideradas por jóvenes que están empujando por abrirse espacios y lograr aceptación entre la población, que ha expresado y hasta demostrado un hartazgo político partidario? Es indudable que el gobierno debe definir sus apuestas concretas en el área social, así como sus prioridades en materia económica y cómo manejará su relación con sus detractores. De la misma manera, y en estas instancias, establecer con claridad qué se espera y cuáles son las condiciones para la participación de la empresa privada. Por otro lado, qué se puede o debe esperarse de los partidos políticos mayoritarios y de las mismas universidades. Esos son los temas en discusión en esta edición de Agenda País, emisión especial, Noche de Senadores. Bienvenidos nuevamente, amigos. Esta noche quiero presentarles a nuestros senadores que nos acompañan. Está doña Elena María Lacayo de Alfaro. Ella es desde diciembre de 1982 hasta la fecha. Ha estado al frente de la Gerencia General de Exporsal SADCB. Es comisionada de la Dirección de Estudios Sociales de FUSADES, donde también se desempeña como directora. Y es, por supuesto, miembro del Senado Consultivo. Quiero presentarles también al doctor Alberto Arene, economista y analista salvadoreño, con licenciatura en Economía de la Universidad Católica de Lovaina, en Bélgica. También tiene estudios doctorales en Relaciones Internacionales en la Escuela de Estudios Internacionales Avanzados de la Universidad Johns Hopkins en Washington. Tiene también estudios latinoamericanos en Gobierno, Economía y Políticas Públicas en la Universidad de Texas, Austin. Fue presidente de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma, CEPA, y miembro del Consejo Directivo del Banco Central de Reserva y, por supuesto, también miembro del Senado de la Universidad Tecnológica. Buenas noches, doña Nena, bienvenida a nuestro programa. Buenas noches, espero que hayan tenido un bonito domingo. Muchas gracias. Alberto, bienvenido nuevamente a nuestro programa. Gracias, Nelson. Hola, Nenita, es un gusto compartir con ustedes. Un saludo a la audiencia. Bueno,
Como estamos comenzando el año, queremos conversar con nuestros senadores acerca de cuáles son esas expectativas, estos proyectos para el año 2020. Este es el primer año en el que el nuevo gobierno, el del presidente Nayib Bukele, tiene un presupuesto elaborado por su equipo de gobierno como tal. El año pasado lo que hizo fue terminar el presupuesto del gobierno anterior y quieras o no, la estructura que tiene el presupuesto debe de reflejar o está reflejando cuáles son las expectativas o hacia dónde es que está dirigiendo sus políticas el gobierno del presidente Nayib Bukele. En esta primera parte quisiera que habláramos un poco acerca de las políticas sociales. El gobierno anterior, el FMLN, trabajó durante 10 años políticas sociales a las que le daba mucho énfasis. Recuerdo uno de ellos que era muy simbólico, Ciudad Mujer, ¿verdad? Que fue clasificado por instituciones mundiales como de mucho reconocimiento. Se vino a conocer cuál era el modelo con el que trabajaba, pero cuando el presidente Nayib Bukele asume la presidencia, despide a más de 150 personas de Ciudad Mujer. Limita mucho el presupuesto. Es normal que un presidente tenga perspectivas diferentes sobre lo que se quiere hacer. Por supuesto, de alguna forma, los políticos que están en la asamblea del FMLN cuando se presentó el presupuesto, ellos comentaban de que no le iban a dar continuidad a estos proyectos. Hay algo que sucede en muchos gobiernos y es de que no, como sociedad no obtenemos retroalimentación de la eficacia de los proyectos. Y estamos hablando de proyectos en los que se invierten millones de dólares. Y es natural que un nuevo gobierno quiera impregnarle, ¿verdad?, un nuevo sentido, un nuevo concepto, un nuevo desarrollo. Hemos sabido que el Ministerio de Educación tuvo un incremento de 28 millones de dólares y que el Ministerio de Salud tuvo un incremento de 85 millones de dólares. Se lograron incluir 1.200 plazas más para FOSalud, ¿verdad? Y se ha comentado mucho de que hay un abastecimiento del 100% de medicinas que no existía en los gobiernos anteriores. Esto tiene que ver con el enfoque de brindarle a la gente la salud que se necesita. ¿Qué piensa usted, doña Nena, de estas medidas que el nuevo gobierno ha incluido en su presupuesto para beneficiar más? Y yo lo que veo es que al colocarlo en el presupuesto es un beneficio a nivel nacional y no focal como se veía en los gobiernos anteriores. Bueno, buenas noches, Alberto. Buenas noches. Yo creo que 25 millones de dólares para educación no es nada. O sea, estamos en un momento donde se necesita darle un énfasis a la escuela, darle un cambio más tecnológico, habilitar inclusive a los mismos profesores, capacitarlos, cambiarle un poco el rumbo a la educación en nuestro país, mejorar las escuelas. Y siento que 25 millones, yo hice la división y te da como a $10 por alumno por año, lo cual no es nada. Sí creo que hay un mayor interés de parte del gobierno en el tema de educación, sobre todo en educación temprana, de infancia. Pero ha habido un descuido, según el presupuesto que se ha estudiado, y se ha bajado todavía más para lo que es la innovación y la tecnología, que es hacia dónde va. Sí. Y luego siento que seguimos un poquito sin rumbo, porque ¿cuáles son las apuestas que como país vamos a hacer en educación? ¿En qué vamos a descollar o hacia dónde va la economía o el avance de nuestros países o del mundo? No podemos pensar en seguir haciendo. La semana pasada estaba Eduardo Badilla aquí diciendo que no podíamos seguir educando sobre lo mismo de hace 30 años, y tiene toda la razón. Y parece ser que estamos haciendo lo mismo. Creo que es importantísimo
que veamos hacia dónde va el mundo, qué es lo que necesita, cómo lo debemos de formar para enfocarnos en eso. Todos los estudiantes tienen que pasar por universidad o por técnicos como ahorita tiene ya la tecnológica. Entonces, no todo va a ser de universitario, porque hay unos que tendrán la capacidad económica y hay otros que no la tendrán o el tiempo para poder estudiar. ¿Sobre qué vamos a apostar? Van a hacer cursos virtuales, por ejemplo, como también lo está haciendo la Universidad Tecnológica y otras universidades. Si a eso vamos, tenemos que alistarnos. Y la otra cuestión es, si la apuesta es sobre esta u otra cosa, como hace años hizo mucho Costa Rica, lo que deberíamos de hacer es también tratar de garantizar de alguna forma que esos jóvenes van a tener empleo. Porque de nada sirve que el estudiante de Chirilagua se gradúe con bachillerato y estudie por medios electrónicos, pero que si al final no va a conseguir trabajo, también cuál va a ser, y esto acompañado de también cuál va a ser la agenda económica de corto, mediano y largo plazo para ver sobre qué vamos a hacer las apuestas en nuestro país. El presupuesto de salud sigue siendo bajo, pero hay una buena noticia, que lo que se piensa integrar son los servicios de salud para ponerse de acuerdo y tener casi como a trabajar juntos, y sobre todo hay una ley que va a marcarnos desde que nacemos con un número, para que las personas estén en Chirilagua o estén en San Salvador puedan saber, cuando vamos a pasar la cita con los doctores, en qué tratamiento estamos, qué es lo que estamos tomando, cuándo fue la última vez que nos dieron la dosis, porque también hay abuso de parte de nosotros de ir a distintos hospitales a reclamar el mismo tratamiento y estamos recibiendo medicinas que otros puedan estar recibiendo. Yo quiero aclarar, doña Nena, en lo que usted está mencionando, que lo mismo le sucedió a la Universidad Nacional. Cuando el presidente estaba en campaña, que fue a la Universidad Nacional, les prometió un incremento sustancial en su presupuesto. Pero finalmente en el presupuesto 2020 ha dejado exactamente la misma cantidad para la Universidad Nacional. Y si uno va a la Universidad Nacional, ve mucha tecnología ahí. ¿Y hacia dónde es que vamos? La Universidad Nacional debería estar caminando al ritmo del desarrollo, pero no el desarrollo de ahora, al ritmo del desarrollo dentro de 10 y 20 años. Sí. Si caminamos hacia atrás, esos estudiantes van a aprender a pie. Sí. Y no es eso lo que andamos buscando. Okay. Ahora, nada más quiero decir que lo que se necesita también es mejorar la calidad de atención en salud y que sea más completa, y luego la educación definitivamente necesita mejorar la calidad. Ok, muy bien. Alberto, el presidente creó la unidad de reconstrucción del tejido social, que es un elemento del componente de la segunda parte del plan de control territorial, ¿verdad? Aquí habla de que lo que se quiere es recuperar las zonas, ¿verdad?, golpeadas por la delincuencia, y que lo que se quiere hacer es un proceso de integración de educación, salud, cultura y vivienda. Se destinaron 91 millones de dólares para esta segunda etapa del proyecto, que incluye la capacitación de 100,000 jóvenes con 28 millones de dólares, ¿verdad?, que se lo asignan al secretario, al comisionado, perdón, de desarrollo de la juventud. Es ese el enfoque, que la educación, que la capacitación, que darle las competencias a los jóvenes que han estado o que están viviendo en zonas de peligro o que no tienen oportunidades, es lo que necesita el país. Una palabra sobre el presupuesto rápidamente. Aquí estamos muy acostumbrados a un enfoque de administrar la pobreza y la escasez y no de crear riqueza. El presupuesto no va a crecer. Entonces, para darle más educación y salud hay que quitarle a los demás, sí, a menos que el pastel sea grande. Y para que sea grande hay que crecer, no al 2%, sino al 5% sostenidamente en los próximos 30 años. Sí. Entonces, el problema, eso en primer lugar, hay que entrarle en serio a los problemas de evasión y elusión fiscal, que no le han entrado a los últimos gobiernos, pero en serio. Ahí no puede haber tregua. En tercer lugar, tienen que introducirse algunos impuestos, posiblemente el predial,
del que ha hablado mucho el Banco Mundial y la idea de hace muchos años, pero que no sean impuestos que vayan a desalentar la inversión privada, porque eso sería matar la gallinita de los huevos de oro, que es lo que más necesitamos. Entonces, lo que quiero decir es, hay que ampliar la visión y el esquema sobre el tema presupuestario, porque no alcanza ni va a alcanzar a menos que los ingresos fiscales crezcan, y además, si no racionalizamos, hay muchos gastos innecesarios muchas veces. Dicho esto, yo sí creo que el combate, bueno, a la inseguridad, a los homicidios, a la delincuencia, supone una integración social, un desarrollo social de territorios y de poblaciones muy abandonadas. Fortalecer el tejido social es algo que por supuesto necesitamos, y que en ese proceso se puede trabajar más cerca de la población y de la gente, y disputarles a las pandillas, dijéramos, el control territorial a partir de llevar servicios, pero de estar más cerca de la gente y de conocer mejor el territorio. En ese sentido, me parece importante esto. Debo decir que esto también tiene una valoración de tipo político, ¿verdad? Es decir, Nayib Bukele no solo llegó, no solo le ganó conjuntamente a Arena y al FMLN, pero él quiere capitalizar todo lo que se pueda hacer y su popularidad para que el jaque se convierta en jaque mate en las próximas elecciones. Y en ese sentido, todo el trabajo social está orientado también a que dé efectos políticos en un plazo muy corto, porque estamos hablando de, ¿qué?, 13 meses. Entonces tenemos que ver, sí, la importancia del desarrollo, y vamos a ver qué resultados habrá, pero también esto no se explicaría, desde mi punto de vista, si no es bajo parte de la estrategia política, en un momento donde ha venido el cambio generacional, finalmente llegó, y él es parte de ese cambio generacional trabajando con la juventud. Vamos a tocar el tema económico y vamos a tocar también el tema político, Alberto y doña Nena, porque también podemos nosotros deducir de que el hecho de que algunos programas sociales no se continuaron, ¿verdad?, era porque tenían un rédito político, y que de continuarlo y darle recursos de alguna forma directa o indirecta iba a favorecer a los partidos políticos que han estado perdiendo un gran caudal de votos, que lo vamos a ver cuando lleguemos Ciudad Mujer podría ser un proyecto lo considero. Habían dos consejos, un Consejo Nacional de Educación, un Consejo Nacional de Seguridad, y el de ¿verdad?, Medio Ambiente también y de Medio Ambiente, que también desaparecieron, ¿verdad? Entonces, ¿son visiones nuevas? Está bien. ¿Son visiones con objetivos políticos? Lo vamos a ver en el tercer bloque. Amigos, llegamos hasta aquí con la parte social. Regresamos en unos momentos con la parte económica. No nos cambien. Aquí prevalecen la esperanza y el optimismo que nos han levantado una y otra vez. Con esa actitud debemos trazar de nuevo el camino. Ahora el verdadero reto es atrevernos. Te retamos a que sobresalir se vuelva viral, a tener más metas cumplidas que playlist, a cambiar más realidades que fotos de perfil, y a que tu selfie sea el liderazgo. Atrevámonos a ser mejores. Inscríbete hoy. Universidad Tecnológica de El Salvador. Bienvenidos nuevamente a nuestro programa Agenda País, en esta ocasión Noche de Senadores. En este segundo bloque queremos conversar con nuestros invitados acerca de cuáles son esas tendencias económicas, ¿verdad? Y de esto tenemos información. Por ejemplo, CEPAL dice que El Salvador lleva más de una década siendo la economía con menor crecimiento en Centroamérica, lo dice CEPAL. Para el año en curso, 2020, a pesar de todas las promesas de inversión nacionales e internacionales, los organismos coinciden en que las tasas de crecimiento no pasarán del 2.5. Con esta tasa, nuestra economía no es capaz de producir mucho más allá de los 10,000 empleos anuales que en promedio hemos estado generando.
El problema es que ingresan al mercado laboral entre 50 y 60.000 personas aptas para trabajar. ¿Qué es lo que sucede? Que tienen que buscar otros destinos. La informalidad, el comercio informal en este país supera ¿cuánto, Alberto? El 60. 72%. O sea, 62%. Sí. y eso tiene que ver con lo que tú hablabas en el tema anterior, tiene que ver con el tema fiscal, ¿verdad? O sea, ¿cuánto podemos colectar nosotros en el tema fiscal en la informalidad? ¿Qué es el otro lugar o la otra alternativa? Migración, ¿verdad? Que ahora se ha vuelto más difícil. Y lo último, las pandillas, que eso es en lo que está trabajando el gobierno. Nayib Bukele dice que quiere mejorar las condiciones económicas del país y también quiere facilitar la inversión nacional y extranjera, ¿verdad? Él le ha llamado el plan de despegue económico. ¿Es factible, Alberto, este proyecto del presidente Nayib Bukele cuando los organismos internacionales de Banco Mundial, Fondo Monetario y CEPAL no plantean un escenario tan optimista para la economía salvadoreña? Vamos a ver, el crecimiento del próximo año básicamente está determinado por los factores estructurales que venimos arrastrando, más el comportamiento de la economía, sobre todo de Estados Unidos. Eso no se puede transformar de la noche a la mañana. Y en ese sentido, ese 2.5 que se proyecta, que sería un poquito mejor, es posible que recoja los primeros pasos de este gobierno, pero ya tal vez a partir del 2021, 2022 y 2023 podríamos ver los efectos de una serie de iniciativas económicas del actual gobierno. Estamos claros de que el modelo económico salvadoreño, liderado por el consumo y las importaciones, a partir del éxodo de nuestra población que nos manda remesas, está agotado. Un país que crece al 2%, que tiene un déficit comercial enorme, es decir, la diferencia entre las importaciones y las exportaciones, que ya supera el 20% del Producto Interno Bruto. Aquí no ha terminado de venir un dólar cuando ya se ha ido. Sí. Por el otro lado, con un déficit fiscal que si bien se contuvo o se redujo, hoy de nuevo ha crecido, lo que implica financiarlo con más deuda pública, cuando la deuda pública ya está en un 72% del PIB con tendencia creciente y ya no hay márgenes de seguir aumentando la deuda pública. Esto fracasó y por lo tanto hay que pensar en la transformación de la economía. ¿Qué significa la transformación? En primer lugar, significa inversión privada en actividades de mayor valor agregado para crear empleo decente. Es decir, cómo pasamos del 12% del PIB de inversión privada al 20% del PIB. Eso nos permitiría entonces crecer del 2,25 al 3,5 al 4%. ¿Cómo logramos precisamente? Y entonces todas las medidas relativas a bajar los homicidios, crear condiciones y crear un mejor clima para el inversionista nacional y extranjero, declararle la guerra al tortuguismo reumático del gobierno y del Estado en las transacciones, que se está comenzando a hacer, agilizar los procesos, los permisos de construcción, medio ambiente, guardando por supuesto una serie de regulaciones. Se está hablando de una nueva ley de aduanas también, ¿verdad? Así es, todo eso ayuda y ya por el informe de FUSADE dice que no habíamos tenido este grado de confianza en los inversionistas como el que estamos teniendo. Y el clima de inversión ha mejorado. Todo eso es positivo. Por el otro lado, hay una muy buena noticia, que lo anunció, por cierto, Coexport. Trabajando con sus contrapartes en el gobierno, están hablando de dar una apuesta para doblar las exportaciones, que están en 5.9 mil millones de dólares, y doblarlas a 12 mil millones. Esa es la vía. El país no puede seguir creciendo en base a remesas, ¿verdad? Que ya se agotó, hoy que se está cerrando la válvula histórica de CAP, sino que tiene que ser un crecimiento liderado por la inversión y las exportaciones, no por el consumo y las importaciones. Entonces, esta reorientación de la economía hacia las exportaciones, y aquí tenemos una exportadora
en pequeño o en mediano que nos puede hablar de eso. Yo creo que el futuro de El Salvador está precisamente en transformar un modelo agotado de consumo a un modelo orientado a la creación de riqueza y a las exportaciones. Y finalmente, en la deuda pública no podemos lidiar con ella, con estos términos, si no contenemos el gasto innecesario, pero si no crecemos y generamos más ingresos. De esa manera, la relación entre deuda, si crecemos en el PIB, contenemos la deuda pública y hasta la reducimos, entonces vamos a tener un ratio de deuda pública PIB mucho menor, pasando del 72 o 73 al 65. Eso te va a llevar poco a poco a mejorar las tasas de interés, las calificaciones de riesgo y generar mayores recursos y liquidez para la inversión. Ok. Roberto Rubio en un artículo habla de lo que ya nos ha comentado Alberto, donde dice que hay una tremenda dependencia de las remesas. Claro. Entiendo que andan alrededor del 18% del Producto Interno Bruto. Sí, 18. Es casi uno de cada $5 que circulan. 18, 19, terminamos con un récord, más de 5.600 millones de dólares de remesas. Contra 5.900 en exportaciones. Ahora, Sí, es correcto. ahora, esta dependencia de las remesas, y tú lo acabas de decir, ha generado un consumismo, pero tremendo en nuestro país, ¿verdad? Que eso activa el comercio, ¿verdad? Activa el comercio. Pero las inversiones de bajo valor agregado que tiene nuestro país son muy pocas, ¿verdad? El sector externo es poco competitivo también. Tiene que ver con la capacitación que decía en el segmento anterior doña Nena. Ahora, falta un plan de desarrollo articulado y apuestas productivas estratégicas. Tú lo acabas de decir. Pero dice el presidente de la República que él dentro de 6 meses, ¿verdad? Y voy a utilizar las palabras textuales, se van a ir agregando de forma todos los días, dice. O sea, dentro de 6 meses vamos a ver el final. Entonces, es cierto, yo también leí el informe de FUSADES, leí el de la Cámara Salvadoreña de Comercio, donde hay un optimismo, porque yo creo que los 10 años anteriores que tuvimos, el distanciamiento que existía entre el gobierno y el sector empresarial dificultaba mucho lo que se está haciendo, ¿verdad? Pudimos ver en este Congreso de la Empresa Privada al presidente de los principales, llamémosle, capitales de este país, que se expresaron de una forma conjunta. Doña Nena, ¿cómo debemos aprovechar o cómo debe aprovechar el gobierno este momento de confianza y generar una agenda de trabajo con el sector privado que se traduzca en una mayor inversión y en un mayor empleo? Gracias. Yo creo que el anuncio que hizo el presidente el otro día, el plan de despegue económico, a mí me puso muy contenta, pero lastimosamente no lo aterrizó. Entonces a mí me interesa saber qué es lo que realmente contiene el plan. Y me interesa porque siento que de parte de los empresarios hay más confianza, aunque con cierta cautela, reserva sobre lo que va a pasar o en lo que se va a apostar, cómo se va a hacer. Hay también más optimismo, ¿verdad? Entonces este es el momento, ahorita, ¿no? Dentro de 6 meses, que se debería aprovechar para empezar a causar un poco más de confianza y despertar el ánimo para invertir en mejorar procesos para lo que ya estamos produciendo, o invertir en nuevos productos o atracción de inversiones. Se está hablando de las alianzas público-privadas, están cambiando ciertas cosas para poder atraer a que esas alianzas sean realidad. El presidente Bukele goza de excelente reputación, no solamente aquí, en toda Centroamérica, y si tú cruzas las fronteras, inclusive el Chaco. En Estados Unidos también. En Europa también tiene muy buena presencia, imagen. Ese es el momento, si ya llegó allá, que hay un presidente Bukele que quiere mejorar, es cuando debemos de aprovechar. Y es allí, ahorita, que hay que empezar a ver sobre cuáles van a ser las apuestas, de acuerdo con las apuestas para exportación. Pero aquí tenemos un lindísimo país, un lindo país que tiene volcanes, que tiene playas, que tiene lagos,
que tiene gente. Y la gente, para mí, en este país tiene un don muy especial de carisma, de cariño, de atención. Si la apuesta es una de esas, el turismo te puede detonar. En España, cuando terminó la guerra, le apostaron al turismo, pero no solamente en una parte del turismo, sino a todo el turismo en total. Se dieron cuenta del potencial que tenía eso como país. El Salvador tiene también gran potencial. Estás ahí nomás de cualquier otro país de Centroamérica. 45 minutos de la playa, si no hay trabajo, sí, ¿verdad? Pero también puedes ir al mar, a las playas, un rico clima que anhelan los países, las personas que viven en países como europeos, como Canadá, como Estados Unidos. Entonces, ¿en qué más vamos a apostar? ¿Para qué es buena nuestra tierra? No es solamente crecer más maíz, sino para qué son buenas nuestras tierras, en un producto donde nos pagan más. Valor agregado de las exportaciones, porque estamos exportando solo granos o solo azúcar, por decir así, o solo cacao, que por qué no nos especializamos como en Nicaragua, que está exportando y están llegando, y los anuncios enormes de cacao, o sea, de chocolates hechos en Nicaragua. Imagínate qué bonito sería que empezáramos a posicionar nuestro país en productos como también lo ha hecho Costa Rica con sus piñas. Ahora, doña Nena, usted que ha formado y forma parte de gremiales, ¿cuál es la disposición de todas estas gremiales? Yo sé que han hecho estudios, que tienen proyectos, que se los han ofrecido al presidente de la República también, como se los ofrecieron al gobierno anterior y que no hizo caso. ¿Cuál es la situación de las gremiales? ¿Están dispuestos a trabajar? Las gremiales están optimistas. Las gremiales sienten que han sido escuchados. No sé cuánto van a avanzar, pero se les escucha. Y dejamos un buen tiempo de obtener, por ejemplo, la Cámara de Comercio, de llegar gente del gobierno a visitarnos. Hoy casi todas las semanas hay visita de gente de gobierno para explicar sus planes. Buenísimo. Entonces, eso es parte de lo que hay que hacer para esa generación de confianza. Estamos positivos. Entonces, ahora tenemos que escuchar qué más tiene el señor presidente para echarle hacia adelante. Muy bien. Estos temas son como para hacer un programa solo de temas económicos y solo de temas sociales, ¿verdad? Llegamos hasta este momento con el segundo bloque. Tenemos que hablar de las expectativas políticas porque estamos en un año preelectoral, pero eso lo vamos a hacer cuando regresemos de esta pausa. Ya volvemos. Gramática al Día. Sea bienvenido a Gramática al Día, el espacio que promueve el buen uso de la lengua española. Hoy hablaremos sobre el acento enfático y el acento enunciativo o declarativo. El acento enfático se emplea en algunas palabras que tienen sentido interrogativo o admirativo, para distinguirlas de las que tienen un sentido enunciativo o declarativo. Ejemplos: acento enfático. ¿Quién vino ayer? ¿Quién lo viera? ¿Cómo lo supiste? ¿Cómo llueve? ¿Dónde viviremos? ¿Cuál prefieres? Acento enunciativo o declarativo. Díselo a quien quieras. Lo hizo como pudo. Vivo donde nací. Compré un libro, el cual es bueno. La invitamos a estar pendiente de nuevas ediciones de Gramática al Día, en las que continuaremos hablando de este tema. Una producción de la Universidad Tecnológica y la Academia Salvadoreña de la Lengua, con el auspicio de Canal 33. Bienvenidos nuevamente, estamos en el tercer bloque. Vamos a hablar sobre las expectativas políticas. 2020 es un año preelectoral. Regularmente en nuestro país, por el mismo sistema electoral, pasamos con mucha frecuencia en procesos de elecciones. El año pasado pues fue un año atípico en el que un candidato sin partido político, porque hay que decirlo, llegó a obtener 1.400.000 votos, ¿verdad? Se está trabajando en tener una junta directiva o tener una directiva nacional para este partido político, en la cual su máximo líder dice que no quiere formar parte
¿verdad?, en ese partido político. El Tribunal Supremo Electoral ha dado hasta el 26 de julio de este año para realizar elecciones internas y también para elegir candidatos. Actualmente hay 9 partidos políticos que están inscritos para participar en las elecciones del 28 de febrero del próximo año. Esos son Arena, FMLN, Gana, PCN, PDC, Democracia Salvadoreña, Vamos, Nuevas Ideas y Nuestro Tiempo. En un periodo de mes y medio, 2 meses, hemos conocido encuestas de opinión pública en las que unos más y otros menos ubican a Nuevas Ideas en primer lugar en puntajes desde el 38 hasta el 48% de preferencia. A Arena lo ubican desde el 6 hasta el 10% de sus preferencias. Al FMLN lo ubican desde 2.5 hasta 5% en sus preferencias y Gana oscila entre 3 y 4%. El resto de partidos políticos no llegan ni siquiera a 1. Es muy temprano, ¿verdad?, para poder tener una perspectiva como más clara de lo que puede ser. Pero la diferencia que hay entre el primer lugar y todos los demás es realmente tremenda. Alberto, las elecciones presidenciales tienen el mismo sentimiento, la misma mecánica, el mismo pensamiento y el mismo sentir que las elecciones locales de alcaldes y de diputados. No, porque aquí se trata de elegir al alcalde de la ciudad, donde la gente tiene una relación más grande, el peso, yo creo que tienen más posibilidades los líderes locales de tener más espacios. Lo que pasa es que en El Salvador ha habido un terremoto político. Aquí ha habido algo impresionante que nadie previó o muy pocos previeron, que es precisamente el que alguien sin partido, un líder joven, además del recambio generacional, venció simultáneamente a los 2 grandes partidos, derrotando de manera irreversible el bipartidismo que no creo que regrese. Y ahora está usando las acciones del gobierno y la comunicación política, más la estrategia electoral que viene, para pasar del jaque al jaque mate, ¿verdad? Eso es en lo que estamos. No veo posibilidades por de pronto en Arena ni en el FMLN porque no veo fuerzas renovadoras, ni en Arena ni en el FMLN. Estamos viendo contradicciones internas muy grandes en Arena con un liderazgo que no pareciera ser renovador y tener otro cassette y otro tipo de interlocución. Y en el FMLN también están dedicados a justificar lo injustificable, ¿verdad? Viendo para atrás, y Óscar Ortiz, que a veces dice algunas cosas que parecieran un poco más sensatas, no tiene ni la credibilidad ni el poder para impulsar tampoco ninguna agenda transformadora. Entonces, si no hay modernización y transformación de ambos, pues ahí no va a venir un cambio. Y por otro lado, para terminar, Nayib Bukele, aunque no se meta formalmente, él va a tener una incidencia fundamental en esto, va a tratar de trasladar su popularidad a los candidatos de Nuevas Ideas, donde se dice que hay muchísimas contradicciones por quién va a ser el candidato, a veces hasta 8, 9, y al final va a ser Nayib el que va a decir o va a sugerir, tal vez no abiertamente, quién va a ser. Y entonces va a ser mucho más fácil lidiar con las contradicciones de esa organización política, porque hay un líder y además con esos niveles de popularidad. Ese no es el caso del FMLN y de Arena. Y finalmente, yo sí veo en un nuevo tiempo un núcleo de gente muy valiosa, con buenas ideas, con una visión diferente de la política, pero se han tardado mucho en arrancar y en posicionarse de manera más fuerte en el escenario político mediático nacional. Si logran hacerlo, tal vez puedan lograr, dijéramos,
porque a ellos no se les va a poder acusar de que es más de lo mismo, aunque capaz lo intenten, ¿verdad? Ojalá que puedan irrumpir de tal manera que una fuerza de orientación liberal social pueda ir ganando terreno en la lucha política nacional. Ahora, cuando fueron las elecciones para presidente, Nayib Bukele ganó las 14 cabeceras departamentales. Eso nos puede dar una idea del volumen que puede tener en las elecciones del próximo año, ¿verdad? La alcaldía va a ser una, ¿verdad? Pero el peso para diputados es grande, es grande. Pero no hay que descartar que en este momento, doña Nena, 136 alcaldías son administradas por el partido Arena, ¿verdad? Y quieras o no, las elecciones locales requieren de una estructura también local para saber llevarse. Estructura que todavía no la ha diseñado Nuevas Ideas. Si bien el candidato o el presidente de la República pesa mucho, también en las elecciones que hubo, ¿verdad? Nayib era una figura, pero ahora estamos hablando de 262 figuras diferentes en cada uno de los municipios. Si lo tomamos desde esa perspectiva, tiene posibilidades Arena, si como bien dice el doctor Alberto Arene, busca un nuevo pensamiento, una forma renovada de plantearse. Sería posible de que no cayera en los números que estamos viendo ahora, que nunca los había tenido históricamente, que son abajo del 10%, doña Nena. Bueno, yo me voy a referir primero a alcaldes. Y yo creo que las alcaldías se van a perder una buena parte, pero creo que el trabajo de la alcaldía siento que es un poco más independiente. Y que serán los alcaldes los responsables de uno u otro, cualquier partido, de conservarlo. Pero tienen que ponerse las pilas, tienen que buscar, tienen que realmente ayudar a la gente que representan en la alcaldía. Trabajar en obras, en la facilitación, en la atracción si se puede, a la atracción de inversiones, o las carreteras, o que, no sé, facilitar y ese contacto que debe tener el alcalde con su población. Pero si el alcalde, como ha sido la costumbre, se mantiene nada más yendo a reuniones, viajando o en su gran carro, ajeno a su población que está representando, esa barrida va a ser grande. Si lo ves en el tema de las elecciones, ganaron en todas las municipalidades. Entonces no sería raro tampoco que él hiciera una gran barrezón si los alcaldes no hacen su labor. Ahora, en el tema de los diputados, lo veo más puesta arriba para Arena y para el Frente. Quizás el Nuevo Tiempo pueda crecer un poquito. Nuestro tiempo, yo me equivoqué nuestro tiempo. Pero no los veo todavía con ese empuje, ese liderazgo, no los veo presentes donde deberían de estar presentes ni defendiendo ideas. Entonces, o lo hacen desde ayer o les va a agarrar la tarde, porque las elecciones son que dentro de más o menos 13 meses, pero realmente las elecciones son dentro de 10 meses, ya más o menos sabes por dónde vas a ir. Yo le doy un dato, doña Nena. El presidente Nayib Bukele obtuvo 1.400.000 votos aproximadamente. En las últimas elecciones para alcalde y para diputados, Arena obtuvo cerca de 1.300.000 y fue que obtuvo los 33 diputados que tiene en este momento. El sistema está diseñado de una forma que los residuos, ¿verdad?, le permitan a partidos tradicionales como el PCN, que no sabemos si ahora lo va a ocupar Arena, esa posición, ¿verdad?, de trabajar con los residuos, no sabemos si lo va a poder lograr o no lo va a poder hacer. En todo caso, hay un dato que también es cierto. El 50% de los votos que obtiene un diputado en un departamento se lo debe al candidato alcalde porque no lo conoce, ¿verdad? Y sobre todo en departamentos muy grandes, donde hay 8, 10, 15 o 24 diputados, es el candidato alcalde el que le ayuda con la mitad de la carga, ¿verdad? Entonces, vamos a esperar a tener un poco más cercano el panorama, saber quiénes son los candidatos, quiénes son las juntas directivas nacionales, para ver cuál es esa perspectiva. Llegamos hasta este punto en el tercer bloque.
volvemos con las conclusiones y recomendaciones de cada uno de nuestros senadores. Aprendamos a ser mejores. Somos mejores personas cuando perseveramos hasta obtener los resultados esperados. Eso es tener un propósito. Atrevámonos a ser mejores. Una producción de la Universidad Tecnológica de El Salvador y Canal 33. Bienvenidos a nuestro último bloque, en el que nosotros le agradecemos a nuestros senadores el habernos acompañado en el programa, pero también disponemos de un par de minutos para que cada uno de ellos nos dé sus conclusiones o recomendaciones o lo que consideren más relevante y conveniente sobre el tema que hemos conversado en esta ocasión. Doña Nena. Bueno, yo voy a empezar por decir, alcaldes, trabajen si quieren una moderación en el número de su presencia territorial. Alcaldes. En cuanto a lo económico, yo diría, díganos en qué consiste el nuevo plan económico para apostarle al país, pero que sean apuestas a mediano y a largo plazo, para no estar cambiando cada vez que cambia un gobierno. Y en cuanto a lo social, el tema de los asesinatos, está bien que los hayan bajado, pero hay un control que se llaman extorsiones, que han crecido. Eso muchas veces no deja que los niños vayan de un lugar a otro y se sientan todavía amenazados, y por eso se están bajando la asistencia a las escuelas. Trabajen no solamente en bajar asesinatos, sino en mejorar, o sea, en conquistar el territorio conquistado por las pandillas. Y también acuérdense que hay que tratar de que el desarrollo sea igualitario y no solamente por los grandes departamentos. Muchas gracias. Alberto. Con el abandono histórico que ha tenido este país desde hace mucho tiempo, donde no se han transformado las estructuras económicas y sociales y político-institucionales, y particularmente no se hizo nada de eso en los últimos 3 gobiernos, este es un gobierno que ha recibido efectivamente una situación muy compleja. Así que yo entiendo cuando el presidente dice ahora, es difícil gobernar. Es muy difícil gobernar este pequeño país sin recursos y con esa acumulación de problemas estructurales, que se trate de la economía y el crecimiento, que se trate de las finanzas públicas, que se trate de las pensiones, que se trate del agua, del medio ambiente, etcétera. Lo que la gente ve son los problemas que se manifiestan día a día, pero eso tiene detrás un problema estructural de agotamiento. Si no transformamos la economía para producir empleo decente de valor agregado, pues los salarios son bajos, no hay cotización en la AFP, entonces no se pueden asegurar ni los 60.000 o 70.000 empleos, ni tampoco asegurar las pensiones. Por ejemplo, este es un ejemplo de que el desafío de este gobierno es trabajar en enfrentar los problemas que tiene enfrente, pero avanzar en la agenda transformadora en todos los sentidos. Ese es el gran desafío y no es fácil hacerlo en estas condiciones, a pesar de que yo creo que la reducción del homicidio, que el mejorar los trámites y que ir al encuentro de Estados Unidos, de Japón, de Asia, de Qatar y ahora de Corea del Sur y de Europa, te crea condiciones mejores para enfrentar precisamente este despegue económico junto con las mayores condiciones de confianza. Esto dicho, si el país no fortalece la confianza, la institucionalidad democrática, si este gobierno, porque logre una mayor representación en la Asamblea Legislativa, en las mismas alcaldías, no respeta las minorías, no respeta los balances, nos están observando de afuera, nos tienen cuadriculadísimo, ya pasamos por todos los temas de los problemas de institucionalidad y de corrupción. Entonces, todos los avances que este gobierno podría tener se podrían venir abajo precisamente por esas amenazas.
hay que capitalizar esta esperanza que pareciera que está regresando después de muchos años. Y en ese sentido, yo estoy más optimista, pero consciente de que tenemos que estar vigilantes y capitalizar socialmente los avances económicos que puedan haber. Muchas gracias, Alberto. También gracias a ustedes que nos sintonizan los días domingos que transmitimos nuestro programa. Para la Universidad Tecnológica, realmente el programa de Agenda País es un medio de poder expresar el pensamiento, el sentir y sobre todo aportar a los diferentes problemas que tiene nuestro país. Recuerde que aparecerá en la pantalla nuestras redes sociales, la cual para nosotros son muy importantes, los comentarios que ustedes nos hagan a nosotros, porque eso nos retroalimenta sobre la forma en la que estamos tocando estos temas, porque lo hacemos para usted, porque lo que queremos hacer es un proceso de información, pero también de formación, para tener criterio, poder opinar y poder tomar decisiones que nos permitan tener un mejor El Salvador. Nos despedimos en esta ocasión y nos vemos en un próximo programa. Hasta luego. Atrevámonos a ser mejores. Universidad Tecnológica de El Salvador.